Un saludo cordial, estimados estudiantes de la clase de Summa Causai. Hoy vamos a hablar acerca de la gobernanza de los recursos naturales y vamos a poner como ejemplo la gobernanza del agua. Entonces, ¿qué es esto de la gobernanza del agua? Para que podamos entender el tema de la gobernanza de los recursos naturales y tomando como ejemplo la gobernanza del agua, vamos a tener que hacer un diagnóstico muy rápido, muy breve, de algunas circunstancias de zonas de cuencas hidrográficas. Ya que hemos venido trabajando en este sentido, exponiendo el ejemplo a través de la provincia de Manabí, vamos a hablar entonces de la susceptibilidad en el río Portoviejo. Bueno, se entiende por susceptibilidad al grado en que un sistema o especie resultan afectados positiva o negativamente por la variabilidad o en el cambio del clima. Los efectos pueden ser directos, por ejemplo, una variación del rendimiento de los cultivos en respuesta a una variación de la temperatura media, de los intervalos de temperatura o de una variabilidad de la temperatura. O pueden ser también efectos indirectos, por ejemplo, los daños causados por un aumento de la frecuencia en las inundaciones costeras como consecuencia de una elevación del nivel del mar. En este sentido, la susceptibilidad se escala desde muy bajo, bajo, alto y muy alto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay ciertas zonas, hay ciertos lugares o el análisis de la gobernanza parte de un análisis de la susceptibilidad de una zona. Si es que la susceptibilidad frente al cambio climático es muy bajo, bajo, alto o muy alto. Eso tendrá que analizarse. En el sentido de la cuenca del río Portoviejo que tenemos en el gráfico, una investigación publicada en el año 2021 por los investigadores Mesa, Bakelor, Vélez y Villacreces sobre la percepción de la susceptibilidad social ante el cambio climático en la ciudad de Portoviejo, analizó componentes sociales, económicos y ecológicos distribuidos en la susceptibilidad por servicios básicos, susceptibilidad por ingresos económicos y susceptibilidad por vivienda. Es decir, que cuando hablamos de cambio climático o cuando hablamos de efectos del clima o la adaptación al cambio climático, no solamente se hace referencia al tema biológico ambiental o al tema de biodiversidad, por ejemplo, sino que también se genera un análisis al estilo de vida o a la forma de vida de las personas. Los resultados de este estudio muestran que si bien toda la población recibirá los efectos del cambio climático, el mayor impacto recaerá sobre las familias con recursos económicos más limitados, principalmente debido a dos causas. La primera, por la poca capacidad de adaptación al cambio climático y en segundo lugar, por el limitado conocimiento sobre el cambio climático. Adicional a lo que ya hemos mencionado, el mismo estudio concluye que los factores más representativos que elevan la vulnerabilidad, en este caso, como ejemplo, la ciudad de Portoviejo, es el acceso a servicios básicos, viviendas con una infraestructura inadecuada y baja capacidad económica. Con este antecedente vamos a ver un video sobre la gobernanza del agua. Miremos. Gobernanza. Para entender de qué se trata, les voy a contar una historia. La Vereda La Paz es un hermoso lugar, hogar de muchas familias campesinas dedicadas a la agricultura. Viven felices, sin embargo un problema los aqueja. En la vereda no hay un sistema de acueducto y alcantarillado. Por esta razón el río está contaminado y las familias que toman el agua de allí están enfermándose continuamente. Además, en época de verano no llega suficiente agua a los cultivos, lo que genera pérdidas económicas y escasez de comida. La comunidad está cansada de la situación y sabe que es momento de actuar. El presidente de la Junta de Acción Comunal convoca una asamblea general para pensar en un plan de acción. Estando allí, el descontento es tal que algunos de los vecinos proponen bloquear las vías para que el alcalde los escuche y haga por fin el acueducto en la vereda. Algunos de los vecinos estuvieron de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, otros pensaban que esa no era la mejor opción. Un joven les recuerda, la vereda El Remanso hizo hace un año un bloqueo y lo único que lograron fueron ojos morados y más promesas sin cumplir. Eso es cierto, dijo un abuelo. Es mejor que dejemos así. Si el acueducto no se ha hecho en los años en que yo he vivido, nunca se va a hacer.
Todos guardaron silencio, desanimados. Pero don Carlos, un vecino de los más queridos por todos, interviene. Vecinos, no nos desanimemos. Quería contarles que ayer estuve en la Secretaría de Servicios Públicos y me enteré de que hay un proyecto para ampliar la red de acueducto y alcantarillado del municipio hasta algunas veredas. Podríamos estar pendientes y proponer a nuestra vereda. Es cierto. Y además, dijo otro vecino, yo me acuerdo que en el plan de desarrollo del municipio hay presupuesto para redes de acueducto este año. Yo también me enteré, dijo otra vecina, que a los de la vereda Puente Largo, la universidad les hizo los estudios técnicos para una red de riego. Si hablamos con ellos, ambas veredas podríamos salir beneficiadas. Así, la Junta de Acción Comunal empieza a pensar nuevos caminos y opciones de relacionamiento, entendimiento y mutuo beneficio con el Estado y el sector privado. Después de escuchar todas las propuestas, el presidente de la Junta de Acción Comunal empieza a ver que hay mucho por hacer, así que dice a los presentes, les propongo crear un comité del agua. Quienes lo integren irán a planeación municipal y con todas las ideas que hemos propuesto, formularán un proyecto concreto para trabajar junto con el municipio y otros actores. Así lograremos construir nuestro acueducto y alcantarillado. Todos estuvieron de acuerdo y varios se ofrecieron para integrar el comité. Con mucho trabajo y dedicación, la propuesta comenzó a tomar forma. Meses después, el municipio aprueba la propuesta hecha por la Junta de Acción Comunal de La Paz. Además, por estar organizada, la vereda es priorizada en el proyecto de la Secretaría de Servicios Públicos, del que también participa la universidad, y la Junta por sí misma viene desarrollando propuestas de reforestación para el cuidado del agua. Así, en equipo, dialogando y cooperando, distintos actores se juntaron para alcanzar un objetivo común, el buen manejo del agua como derecho fundamental. Eso es gobernanza. Cuando las organizaciones sociales establecen relaciones funcionales y de cooperación con el Estado y el sector privado, para fomentar el desarrollo humano en los territorios como contribución a una Colombia justa y en paz. ¿Y tu organización cómo está aportando a la construcción de gobernanza en su territorio? Después de este video, miramos entonces que la gobernanza del agua tiene relación con varias cosas. Una, por supuesto, es del agua en sí mismo, es decir, el recurso hídrico. Un segundo factor de la gobernanza tiene que ver con la organización social alrededor de este recurso y por supuesto tiene que ver con un conocimiento cabal acerca de los recursos naturales. En este sentido, la norma, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos nos habla acerca de lo que es el dominio hídrico público. Y en este sentido nos dice que está constituido por los siguientes elementos naturales. Es decir, lo que nosotros consideramos recursos hídricos en este caso son los ríos, los lagos, las lagunas, los humedales, los nevados, glaciares y caídas naturales. Pero también es el agua subterránea y también son los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos. Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos y sus afluentes, manantiales o nacientes naturales del que brota a la superficie el agua subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía. Entonces, como miramos aquí, lo que denominamos recurso hídrico son todos estos elementos o todas estas formas de acceso del agua. También nos habla de los alvéolos o cauces naturales de una corriente continua o discontinua, que son los terrenos cubiertos por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Se refiere, por ejemplo, a las tierras inundadas, que son, por ejemplo, donde se cultiva el arroz. Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces naturales. Las riberas, que son las fajas naturales de los cauces situadas por encima del nivel de las aguas bajas. La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas y de sus desembocaduras, los humedales marinos costeros y las aguas costeras y las aguas procedentes de la desalinización del agua del mar. Entonces, aquí miramos todos los elementos que son considerados recursos hídricos y que son parte de la Ley Orgánica de Manejo de Recursos Hídricos. Ahora bien, ¿cuál es la prioridad
en la asignación o uso del agua. El artículo 86 de la misma ley nos dice que el agua, nos habla del agua y su prelación y dice que de conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación en los diferentes destinos o funciones del agua es: 1. Primero, el consumo humano. Segundo, el riego que garantice la soberanía alimentaria. Tercero, caudal ecológico. Y cuarto, actividades productivas. El agua para riego que garantice la soberanía alimentaria comprende el abrevadero de animales, la acuicultura y otras actividades de la producción agropecuaria alimentaria doméstica, como nos habla la ley o el reglamento a esta ley. Ahora bien, hablemos acerca de la organización. Ya hemos hablado acerca del agua como tal, que es el agua. Dentro de esta fórmula, el agua ya entendemos cuando se refiere al agua o al recurso hídrico, ya entendemos a qué se refiere. Ahora hablemos acerca de la organización. Muy bien, ¿qué nos dice? El Sistema Nacional Estratégico del Agua, se crea el Sistema Nacional Estratégico del Agua, que constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permite la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, en este sentido, este Sistema Nacional Estratégico me dice que aglutina, engloba y organiza todas las entidades e instrumentos que permiten a todos los actores presentes en el territorio, ya sean individuales, sociales o institucionales, organizarse para coordinar el manejo de recursos hídricos. Eso está muy claro. Ahora bien, este Sistema Nacional Estratégico, ¿quién lo conforma? Primero, la Autoridad Única del Agua. En este caso, la Autoridad Única del Agua vendría a ser la Secretaría. En este caso ya no es la Secretaría. Dentro del Ministerio del Ambiente se encuentra el Viceministerio del Agua. Entonces, esta sería la Autoridad Única del Agua. En segundo lugar, el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, lo cual es importante porque el agua se entiende que no es solamente, o se lo mira desde un marco intercultural y plurinacional. También, por supuesto, la función ejecutiva, que está vinculada a este proceso desde sus instancias, la Agencia de Regulación y Control del Agua, adscrita a la Autoridad Única del Agua, en este caso el Ministerio del Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizados y los consejos de cuenca. Vale la pena aclarar en este momento que el Ministerio del Ambiente, así lo conocemos de manera muy rápida, pero el nombre completo del ministerio es Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Sus siglas MATE se le conoce en este momento. Antes, la Secretaría del Agua era una función diferente o aparte del Ministerio del Ambiente, que estaba vinculado, por supuesto, pero lo cierto es que en este caso, una vez que se fusionó, una vez en el gobierno, me parece, anterior del presidente Moreno, se fusionó o se quiso y se empezó a fusionar. En este gobierno se terminó la fusión de la Secretaría del Agua, pasó a formar parte del MATE y es uno de sus viceministerios. Eso es importante indicarlo. Continuemos. Hay algo que es muy importante y es la gestión del agua en el territorio, y entonces nos habla acerca de las organizaciones de usuarios de cuenca. ¿Cuáles son estas organizaciones? Se denominan organizaciones de usuarios de cuenca a las diferentes formas de organización que adoptan los usuarios de los recursos hídricos de cada cuenca. Se refiere a cuencas hidrográficas, ¿no? Los recursos de una cuenca, los usuarios, de una cuenca designarán a sus representantes en los respectivos consejos de cuenca, considerando las organizaciones existentes y los distintos sectores económicos. La condición de usuario de una cuenca se justifica con la autorización de uso o aprovechamiento productivo de la misma. Su estructura y funcionamiento será democrático, participativo, con alternabilidad de transparencia, de conformidad con lo que dispone el reglamento de la Ley de Uso del Agua. Ahora bien, es importante mencionar en este sentido que, en primer lugar, el uso del agua debe ser un uso organizado, en primer lugar. Segundo, hay un enfoque de autorización del uso del agua. Hay un enfoque de democracia en la designación de estas organizaciones, ¿no? Y de participación y alternabilidad y transparencia. Eso es muy importante indicar. ¿Qué nos dice además? El reglamento de la ley nos dice que la estructura organizativa de las organizaciones de usuarios
debe reflejar lo siguiente. En primer lugar, esta estructura organizativa de los usuarios debe tener una asamblea a la que pertenecerán todos los miembros, una comisión ejecutiva en la que va a elaborar un plan de trabajo y un coordinador o coordinadora que será elegido en una asamblea. El coordinador y los miembros de la comisión ejecutiva van a demorar en sus funciones de alrededor de 2 años y lo interesante de esto es que siempre debe haber reuniones, de al menos una reunión anual, y debe haber reuniones periódicas, lo que implica que esta organización debe fortalecerse en el tiempo, organizarse en el tiempo y generar las competencias necesarias para la administración del agua. Bueno, ¿a qué se dedican entonces las juntas de riego? Ya que estábamos hablando de las organizaciones territoriales, a estas organizaciones en un territorio definido se conocen como juntas de riego. ¿A qué se dedican? Entonces pensemos en un momento en un lugar específico en su mente, donde haya río y donde se necesita el agua para los cultivos. ¿Cómo se distribuye el agua? ¿Quién puede tomar? ¿Alguien puede simplemente llegar al río y canalizar? O, por ejemplo, si un riachuelo o una vertiente de río pasa por la propiedad de una persona, ¿esa persona es dueña de esa agua? Pues no, de acuerdo a lo que dice la ley, nadie es dueño del agua, sino que el agua en general y globalmente es un patrimonio de todo, está a cargo del Estado y es patrimonio de todos y todas las ecuatorianas. Es decir, no hay propiedad privada sobre el agua de riego de manera particular. Lo que sí existe es la adjudicación de volúmenes de agua y la administración o la adjudicación de estos volúmenes de agua se da a partir de las juntas de riego. Entonces, ¿qué hacen o qué se dedican estas juntas de riego? Bueno, en primer lugar, las juntas de riego son organizaciones comunitarias que no tienen fines de lucro, que tienen por finalidad la prestación de servicios de riego y drenaje bajo criterios de eficiencia económica, calidad en la prestación del servicio y equidad en la distribución del agua. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema particular? Y es que donde nosotros vayamos en el ejercicio de la gestión social, en el ejercicio de la política pública, en el ejercicio del equilibrio de las relaciones sociales, cuando nosotros trabajamos en la ruralidad, posiblemente en las ciudades no se siente tanto, pero si vamos a la ruralidad, el tema del agua es un tema indispensable, tomando en cuenta que inclusive hay un programa nacional del agua frente al cambio climático, sabiendo que Ecuador empieza a tener problemas de acceso al agua potable, del agua de consumo humano o para el riego. Entonces es tremendamente importante lo que estamos viendo, porque esta organización es con lo que tendremos que enfrentarnos cada vez que busquemos hacer gestión social dentro de la ruralidad. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de la Junta de Riego? La primera, gestionar la infraestructura del sistema, sea propia de la Junta o cedida en uso a ella por parte del Estado a través de los diferentes niveles de gobierno. Tramitar con los diferentes niveles de gobierno de manera directa la construcción de nueva infraestructura, pudiendo recabar para ello ayuda financiera. Para el efecto deberá contar con la respectiva viabilidad técnica emitida por la Autoridad Única del Agua. También realizar el reparto equitativo del agua que les sea autorizada entre los miembros del sistema siguiendo las regulaciones que emita la Autoridad Única del Agua. Y finalmente, resolver los conflictos que puedan existir entre sus miembros. En caso de que el conflicto no pueda ser resuelto por la Junta, esto pasará a la Autoridad Única del Agua. Además, la Junta del Agua debe establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación del servicio a partir de los criterios técnicos regulados por la Autoridad Única del Agua. Imponer las sanciones sobre los usuarios correspondientes en las infracciones administrativas establecidas en sus estatutos u ordenanzas conforme al reglamento previsto en la ley que estamos mirando. Entregar a la Autoridad Única del Agua la información que se le solicite siempre que esté relacionada con el ejercicio de sus competencias. También debe colaborar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las fuentes de abastecimiento de agua del sistema de riego, evitando su contaminación. Participar en los consejos de cuenca a través de la representante sectorial y todas otras funciones o atribuciones que le conceda la ley. En este sentido, nosotros encontramos que de alguna manera las juntas del agua son representantes del Estado en la localidad que permiten una sana administración, o lo que busca es que generen una sana administración y distribución del agua conforme a los caudales que han sido dados o concesionados por parte del Estado,
pero también son los encargados de sostener, digamos así, o de preservar sin contaminación las fuentes de agua. Esto es lo que les he querido comentar sobre la gobernanza del agua, cómo es la estructura de la gobernanza del agua en el Ecuador, como una forma de las gobernanzas de los recursos naturales, tomando en cuenta que muy seguramente el recurso natural agua es prácticamente el más importante de los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Con esto les agradezco mucho su presencia, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.